Bueno, hoy vamos a hablar de Parménides, que pertenece a la escuela de Elea, llamada así porque se situó en la ciudad Elea del sur de Italia. A diferencia de las anteriores, esta ya contiene elementos de crítica del pensamiento. Con esto quiero decir que mucho de su doctrina es polémica, es una respuesta a una posición o el producto de un debate. Y bueno, ¿cómo es que surge esto? Y sin duda porque recordarán ustedes cuando hablamos de los primeros filósofos, Tales hablaba de que el primer principio era el agua, Anaxímenes decía que era el aire, Anaximandro que era Cairón, y así se iban sucediendo afirmaciones contradictorias acerca del principio de todas las cosas, pero estos nunca debatían, sino que actuaban como si estuvieran solos en el mundo, y cada uno iba exponiendo sus teorías como si fueran las únicas. Esto debe haber preparado el terreno para el surgimiento de este pensamiento de la escuela de Elea, que se caracteriza por el avance hacia la abstracción, o sea, liberarse de las ataduras de la representación. Por ejemplo, dice Hegel, y bueno, y hablo de Hegel y ya he mencionado otras veces a Hegel, no solamente porque es un gran pensador que marcó hitos en la historia del pensamiento, sino porque además es un historiador del pensamiento, del desarrollo de la filosofía, y además, como ya también lo hemos mencionado, ubica a los filósofos de acuerdo a su propia doctrina. Es por esto que dijimos que a Heráclito lo coloca después de Parménides, porque lo siente como más evolucionado. Bueno, dice Hegel que los pitagóricos no habían todavía logrado dar al concepto una expresión puramente especulativa. ¿Por qué? Porque esos números, ¿se acuerdan que ellos decían que el principio de todo era el número? Dice Hegel que los números pitagóricos todavía son una mezcla de intuición y representación. No era un concepto puro. Y esto se va a llegar recién con los heliatas. Sobre todo con Parménides, que con él se instaura la gran polémica, o sea, la divisora de agua que abarca desde esa época hasta nuestros días. Porque ya se los dije yo, en el fondo todos somos parmenidios o heraclitianos, nos agrupamos según respondemos a la pregunta de si ser solo es o también puede no ser. Pero en otras palabras, si es que puede cambiar, si puede crecer, si puede perecer. Esta polémica no es poca cosa. Está llena de puntos de fricción, porque de un bando están los que, para dar cuenta de los datos cambiantes de la percepción sensible, afirman el permanente fluir de todas las cosas, y del otro, aquellos que para establecer los cimientos de la ciencia prefieren afirmar la estabilidad y constancia de todo lo que es. ¿Por qué digo para establecer los cimientos de la ciencia? Porque la lógica, que no nos dice nada acerca de qué sean las cosas, pero sí pone el visto bueno a nuestros razonamientos, es decir, dice si es falso o verdadero, eso es lo que hace la lógica. Se edifica sobre los principios de Parménides, que es la figura más destacada de la escuela de Elea. De su vida sabemos poco, como todos, pero también que era aristócrata, de lo cual también es poco, porque sabemos que todos los filósofos eran aristócratas, porque era la condición necesaria para el disfrute del ocio que requiere esta vida
especulativa. Pero sabemos además que como tal, como aristócrata, también que siempre les tocaban los aristócratas, tomará parte activa en la vida de la ciudad, a la cual dio importantes leyes que le significaron prestigio y reconocimiento. Diógenes, el ya mencionado biógrafo de estos pensadores, dice que fue discípulo de Amintias, un pitagórico, y que vivió con él probablemente como maestro y amante. Ojo que la homosexualidad entre los griegos era una práctica muy común, totalmente aceptada y además valorada positivamente. Otro dato certero que tenemos sobre su vida es que hizo un viaje a Atenas con Zenón, ahora su discípulo y también amante, tal vez con una misión política ante Pericles, la cual poco se sabe, pero sí lo que sabemos por boca de Platón en el diálogo que lleva su nombre. Platón siempre ponía de título a sus diálogos nombre de algunos pensadores, que ese viaje fue aprovechado para entrar en contacto con otros filósofos. Platón nos lo muestra ya viejo, con pelo blanco, conversando con el interlocutor de siempre, con Sócrates, que era bastante improbable porque Sócrates todavía apenas tenía unos 10 años. Lo cierto es que Parménides y Zenón llevaron a Atenas sus escritos y los dieron a conocer, los discutieron con sus colegas. De ese episodio, Platón da cuenta en el diálogo donde los protagonistas presentan y confrontan sus ideas. Pero afortunadamente no requerimos adentrarnos en lo largo de ese diálogo platónico, donde se mezclan las opiniones también de Parménides y de Platón, y donde más que nada hay que valorar el ejercicio dialéctico que siempre está protagonizado por Sócrates en la obra de Platón. ¿Por qué? Porque nosotros conservamos hoy día gran parte de la obra de Parménides. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Parménides escribe un poema? Lo cual no es extraño porque muchos filósofos escribían en verso. Por esto mismo que habíamos hablado, pero que lo recuerdo ahora, que la poesía, que es la forma más primitiva de expresión del pensamiento, surge de la escasez, de ese no tener las palabras y por lo tanto necesitar un uso metafórico de lo que ya hay, llevar el sentido de un lado al otro. Por ejemplo, los filósofos, los primeros que hablaban del arqué, de la primera sustancia, tenían que hacer un esfuerzo grande para expresar cosas que todavía no estaban del todo pensadas, que no tenían palabras. En algunos casos, siguiendo la costumbre de los poetas y rapsodas, exponían sus ideas haciendo uso de la lira y el canto. De Parménides no sabemos que anduviera cantando, pero sí que llegó a Atenas con su amante Zenón cargado de escritos para recitar y confrontar, o sea, de alguna manera comunicar. El poema de Parménides consta de 2 partes y una introducción alegórica, bastante oscura esta, de un tono casi oracular o mistérico, lo cual no era raro, era el estilo de la época. Sobre todo cuando se quería poner el pensamiento al resguardo de la crítica, o sea, darle una aura de misterio o de revelación divina. La introducción entonces es como el envoltorio en que se guarda una verdad sagrada. En palabras más o menos textuales dice el poema:
Las yeguas que lo arrastraban tan lejos como su deseo quería, lo llevaron al camino de la diosa. Las doncellas hijas del sol, quitándose los pelos de sus cabezas, se apresuraron a llevarlo a la luz. Ante las puertas de los caminos de la noche y el día, cuyos cerrojos guarda la justicia, se abre una inmensa abertura que conduce tras ancho camino hasta la diosa. Lo que vemos es que Parménides está hablando de un camino de la luz, que es el camino de la verdad, el camino que lleva a la diosa, que es el camino de la verdad. Y después un poquito más abajo va a hablar del camino de la justicia, que también es el camino de la verdad bella, que es circular y opuesto al trillado sendero de los hombres. Desde el comienzo mismo, o sea, del preámbulo, vemos entonces que está presente la tarea de Parménides, la de separar la vía de la verdad de la vía de la opinión, que son, por otra parte, también las partes del poema. Aparece por primera vez en la historia de la filosofía la separación en dos mundos, la duplicación de los mundos. O sea, esa mar, ese sello de nuestro pensamiento occidental que desde siempre hemos atribuido a Platón, pero que vemos que acá ya está presente. La primera parte del poema es la vía de la verdad, que es la palabra de la diosa que dicta la doctrina. Y la doctrina dice que hay que alejarse del hábito empírico, porque solo la razón puede juzgar. Y así, solamente así va a evitar la insensatez de los hombres, que se afanan en afirmar que el ser es como que el ser no es. O sea, acá lo que hay que hacer es escapar del testimonio engañoso de los sentidos, donde se confunde lo uno y lo múltiple. Porque el ser es uno, único, completo, inmóvil, inengendrado y sin término. Después la diosa prosigue explicando cada uno de estos atributos a través de una serie de preguntas, por ejemplo, que dice, no es nacido, porque de serlo, ¿de dónde provendría? Se pregunta y al mismo tiempo se responde, para finalmente concluir que basta con decir que el ser es y no puede no ser, para que de ahí se deriven todos sus atributos. No nacido, indestructible, inmóvil, completo, infinito en el espacio y en el tiempo, sin partes, todo igual, pleno de ser. Otro punto importante de Parménides es que él va a afirmar la identidad entre ser y pensar. La diosa insiste en que el criterio en que se apoya las creencias en esas verdades que ella prodiga es que sean pensables. Habría entonces una fuerza de verdad que impulsaría a creer en todo lo que puede ser objeto de pensamiento. Y esta fuerza también colocaría una zona de error a expresiones tan difíciles de pensar como que la nada sea. Dice la diosa, la misma cosa es el pensar y pensar que es. Si pensamos algo y podemos comunicarlo, ese algo existe. Sin duda, esta sería lo que los contemporáneos de Parménides entenderían que él decía, porque un poco más tarde, Gorgias, uno de los sofistas, objetará estas ideas de los Heliatas, porque dirá que son muchas las cosas que podemos pensar y sin embargo no existen. Por ejemplo, todas aquellas que son imaginación del hombre, el centauro, un hombre que vuela. En esto parece tener razón Gorgias. Otra cosa sería
si Parménides hubiese querido decir que el ser es igual al pensamiento que tenemos de él. Porque en tal caso estaría diciendo que las cosas del mundo son igual a los conceptos que tenemos sobre esas cosas, lo cual no deja de ser cierto, y entonces sería una anticipación de Kant, para quien el conocimiento no es más que ese fenómeno que percibimos por los sentidos, más las categorías con que nosotros lo pensamos. O bien de Heidegger, para quien el mundo no es más que un conjunto de significaciones, o sea, el mundo es el concepto de mundo. Pero este no es el caso de Parménides. Algunos sí quisieron interpretarlo en este sentido más moderno, pero finalmente se impuso la interpretación histórica, que lo coloca en el marco de su época. Ahora bien, nos podemos preguntar con quién polemiza Parménides, porque la filosofía al fin es polémica. Un poco más livianamente podríamos hablar de conversación, diálogo, pero en el fondo lo que hay es un enfrentamiento, una pugna. Y Parménides especialmente adopta un tono, piensen ustedes que hace hablar a la diosa, un tono de imposición majestuosa, de algo que hay que tomarlo como dogma. Por eso también los títulos en los cuales separa su poema, la vía de la verdad, la vía de la opinión, hay una voluntad de separarse. Y entonces es probable que, indignado ante esa metáfora que hoy ya es casi un refrán que todo el mundo conoce, la famosa metáfora de Heráclito, no nos bañamos 2 veces en el mismo río, Parménides haya decidido hacer hablar a la diosa y así callar a todas las voces. Es probable, dijimos, pero no es seguro, porque también podría ser, algunos dicen, que se estuviera oponiendo a ideas que ya estaban muy difundidas en toda la Magna Grecia y que en su mayor parte eran ideas pitagóricas. Recordemos que Parménides era discípulo de Amincias y que se había formado en esa escuela pitagórica, de la cual en su madurez se había alejado, justamente porque él negaba una idea de la escuela que era el concepto de vacío. Parménides lo rechaza porque ese concepto, a lo cual los pitagóricos hicieron recurso en su cosmogonía para explicar la generación, suponía la existencia del no ser. El ser de Parménides uno, inmóvil, entero, no puede admitir el vacío, del cual necesariamente se derivaría un movimiento hacia lo otro. La diosa expresa esto diciendo: ni la fuerza de la verdad permitirá que de lo no ente nazca algo a su lado. Y luego agregará: pues el hado lo ha encadenado para que sea entero e inmóvil. O sea, a Parménides no lo inquieta que lo tilden de tirano respecto al ser. Es más, convierte en pura charlatanería los derechos que tal ser tuviera de moverse o bien cambiar de lugar o cualidad. Hasta aquí tenemos entonces la primera parte, que es la vía de la verdad. Luego viene la segunda parte, que es la vía de la opinión, y que siempre es engañosa. Lo que resulta interesante es que él establece una diferencia entre el conocimiento racional y el sensible. Dice, si cuando consideramos objetos de razón, la afirmación de un atributo supone la negación de su contrario, cuando
consideramos objetos sensibles, ocurre otra cosa, ya que solo podemos apreciar las diferencias a partir del contraste con su opuesto. Cosa que ya vimos, ¿no es cierto? Solo concebimos la luz en contraste con la oscuridad, el calor con el frío y así. Y entonces acá lo interesante es que si bien Parménides rechaza esta vía porque lleva al error, luego hay un reconocimiento implícito que cuando se trata de fenómenos de la naturaleza, el conocimiento tiene que apoyarse en estas oposiciones que hacen posible el percibir. O sea, esta vía no lleva a la verdad, pero tiene cierta utilidad. ¿Para qué? Para alguna especie de conocimiento, un conocimiento práctico, el del vulgo, no el de los filósofos. Bueno, resumamos ahora los aportes de Parménides y con ellos el papel que juega dentro de la historia de la filosofía. Por primera vez va a instituir la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible, o sea, dos formas de conocimiento que luego Platón va a desarrollar en su teoría de los grados del ser y los grados del saber. Todo pensamiento acerca del ser debe desarrollarse en la esfera del mundo inteligible, no en el mundo sensible. Y ahí surge entonces el postulado, el ser es y el no ser no es. Postulado que no es otra cosa que el principio de identidad y no contradicción, que luego va a servir de cimiento a la lógica que va a desarrollar Aristóteles y la ciencia desde entonces hasta nuestros días. Otra idea importante con la que Parménides aporta a la ciencia y la filosofía occidental es la identidad de ser y pensamiento. Cuando él dice una y la misma cosa es ser y pensar. Esta es la expresión más completa de la fe en la razón. O sea, en la confianza del filósofo, pero también del hombre de ciencia, en que la